Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos y personas que puedan ver o escuchar este mensaje. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da para compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Y vamos a leer una porción en el libro o en la carta a los Romanos, el capítulo 3, los versículos 21 al 26. Luego vamos a orar y vamos a proceder a tener un pequeño mensaje para compartirlo con ustedes. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, que dice de la siguiente manera: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, le honramos y le glorificamos en esta mañana y le damos gracias por su palabra que hemos leído. Venimos delante de su presencia ahora para encomendarnos, para que usted nos ayude, para que usted nos guíe, para que usted nos dirija, para que su buen espíritu nos ilumine y podamos así entender correctamente su palabra y poder transmitirla a la audiencia tal como usted quiere que le llegue. Y que ella sea de bendición en cada uno de nosotros, en cada uno de los que van a escuchar, que van a ver, y que les sea propicio para alcanzar la salvación de su alma, para alcanzar el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, por todo. Sea usted honrado y glorificado en esta mañana y siempre. Se lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, le hemos puesto como título a este mensaje: Características de la salvación. Características de la salvación. La salvación para los creyentes, en términos espirituales, en términos religiosos, la salvación es el acto por el cual Dios libera del pecado a los seres humanos. Es a través de la salvación que Dios puede perdonar, que Dios puede restaurar, que Dios puede reconciliar con Él a las personas. Entonces, la salvación equivale también a preservación, equivale a liberación. Entonces, es una palabra común que se usa mucho en el ambiente, pero las personas la conocen mayormente desde el punto de vista de la salvación física, o la salvación de la salud, o la salvación de la vida física. Las personas luchan, trabajan, se afanan para ser salvos de cosas que le puedan afectar físicamente, de cosas que le puedan afectar su salud, de cosas que le puedan afectar su estado físico. Pero también la salvación tiene que ver con un componente espiritual, tiene que ver con un componente de la relación de nosotros como seres humanos con Dios. Es decir, desde el punto de vista de lo que nos liga a Dios, de los que nos acerca a Dios, de lo que nos relaciona con Dios, la salvación tiene que ver desde ese punto de vista. Y en ese ámbito,
o en esos ángulos es que queremos considerarla en esta mañana. Las características de esa salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para librarnos de los efectos del pecado, para librarnos de la condenación eterna y para que podamos llegar a su reino, a formar parte de su reino, y cuando partamos de esta vida, entonces ir al paraíso, o ir a la eternidad, o ir al encuentro con Él. En estos versículos que leímos, aquí en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, aquí se enseña acerca del pecado y de la justificación que Dios trae al ser humano a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección después de haber muerto y después de haber sido sacrificado por nosotros y después de haber sepultado, pues Él resucitó al tercer día. Entonces, en esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es que se basa la salvación que Dios nos está ofreciendo a nosotros, a usted y a mí. Entonces, aquí en estos versículos que leímos, el versículo 23, Romanos 3:23, enseña que todos nosotros somos pecadores. El pecado, que es lo que nos separa de Dios, que es lo que nos aparta de Dios, que es lo que nos condena y es de lo cual el Señor quiere liberarnos o de lo cual el Señor quiere salvarnos. Pero nosotros los seres humanos básicamente nos preocupamos por la salvación física y queremos escapar de las enfermedades, queremos escapar de los accidentes, queremos escapar de cualquier cosa que afecte o que atente contra nuestra vida física. Porque nosotros, o la gran mayoría de nosotros, piensa que la vida es solo lo físico, es solo el cuerpo, es solo lo que vemos de nosotros. Pero la palabra de Dios enseña que más que el cuerpo, que más que lo físico, también tenemos un componente espiritual, un componente inmaterial y que es eterno, que no muere, y es lo que el Señor quiere salvar de nosotros, y es por lo que Él ha enviado a Cristo a dar su vida en la cruz del Calvario para morir por nosotros, para que por medio de recibirle por la fe, entonces nosotros alcancemos esa salvación. Así que vamos a ver algunas características que la palabra de Dios menciona aquí acerca de la salvación. Y la primera característica que vemos sobre la salvación es que la salvación es necesaria. Mire lo que dice el versículo 23 de Romanos, donde leímos. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, número uno, en primer lugar, la salvación es necesaria para poder alcanzar el perdón, para poder alcanzar la justificación, para poder alcanzar la reconciliación con Dios. La salvación es necesaria. ¿Y por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos hemos ofendido a Dios, porque todos nos hemos alejado de Dios, porque todos hemos querido vivir nuestra propia vida, porque todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Entonces, como el pecado nos afecta a todos, entonces todos necesitamos la salvación. Es necesaria. Ahora, todos nosotros o cada uno de nosotros es que tiene que tomar la decisión si la recibe o la rechaza. Pero en realidad es necesaria y usted debe recibirla si quiere arreglar su vida con el Señor, si quiere arreglar su vida con Dios, si quiere tener esperanza en la eternidad, entonces usted debe recibir la salvación. Porque dado la condición de pecador que es usted, como describe aquí la palabra de Dios, que soy yo, que somos todos los seres humanos, entonces nosotros necesitamos arreglar cuenta con Dios, nosotros necesitamos arreglar nuestra vida con el Señor, y entonces el medio que Él nos ha ofrecido es la salvación en Cristo. A los primeros versículos que leímos aquí, el versículo 21, por ejemplo, dice que aparte de la ley ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, Dios ha manifestado su justicia o ha buscado la manera de justificarnos a nosotros del pecado a través del Señor Jesucristo. Que dice el versículo 22 que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia. Todo el que cree necesita la salvación. La salvación es necesaria para poder ir al Señor, para poder reconciliarse con el Señor y para poder disfrutar de la justificación y del perdón de Dios. Entonces es bueno saber eso, que la salvación para usted no debe ser una opción, no debe ser si usted entiende que le conviene o no en aspectos así, sino que realmente la palabra de Dios enseña aquí que usted la necesita, que yo la necesito, que todos la necesitamos, porque todos somos pecadores y todos hemos ofendido a Dios y no hay otro medio, no hay otro mecanismo, no hay otra forma que Dios ofrece al hombre para alcanzar a la justificación y para alcanzar la reconciliación con Él. Entonces, número uno, en primer lugar, la salvación es necesaria. Usted necesita la salvación. Si usted parte de esta vida sin ser salvo, si usted parte de esta vida sin alcanzar el perdón de sus pecados, si usted parte de esta vida sin arreglarse con Dios, entonces usted va a ir a la condenación. Usted va a ir a la separación eterna de Dios. Que la Biblia enseña eso, que después de la muerte viene el juicio, viene el encuentro con Dios. Y para eso hay que estar preparado a través de recibir la salvación que Él está ofreciendo, que es necesaria según la condición que nos afecta a todos de ser pecadores. Quizá usted diga, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿O por qué yo soy pecador? ¿O qué tengo yo que hacer para entender esto? ¿O para reconocer esto? ¿O para darme cuenta de esto? Bueno, la palabra de Dios, como lo vimos aquí, así lo enseña. Y una definición sencilla del pecado es que es toda desobediencia contra Dios. El apóstol Juan dice que es toda infracción de la ley. Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y hay muchas maneras como podemos definir el pecado, pero todo lo que usted hace que a Dios no le agrada, eso es pecado. Siempre que usted desobedezca a Dios, está pecando. Entonces, si usted se evalúa y si usted se considera dentro de todos estos parámetros que definen al pecado, se va a dar cuenta que realmente, como la palabra de Dios enseña, usted es pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores. Entonces, por eso la salvación es necesaria. En segundo lugar, la salvación no solo es necesaria, en segundo lugar, la salvación también es completa. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, vamos a leer ese pasaje. La salvación, además de que es necesaria, la salvación también es completa. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí dice la palabra de Dios, en este versículo que leímos, Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, que Cristo no conoció pecado. Cuando dice aquí, al que no conoció pecado, se refiere a Cristo. Cristo es divino, Cristo es eterno, Cristo es Dios, Cristo es santo, Cristo es perfecto, Cristo es puro. Él no conoció pecado, ni nunca hubo engaño en su boca, ni nada semejante. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que Dios entregó a Cristo para que nosotros pudiéramos accesar a la salvación por medio de este sacrificio. Y este es un sacrificio completo, cabal y perfecto, que no hay que agregarle más nada. Entonces, en segundo lugar, la salvación es completa. Una vez que usted le entrega su vida a Cristo, una vez que usted reconoce sus pecados, una vez que usted reconoce que está separado de Dios, una vez que usted reconoce que el pecado le lleva a la condenación y usted entiende que Cristo murió por sus pecados, y usted le confiesa y le recibe, entonces usted es salvo. Usted ha sido justificado, usted ha sido perdonado y ha sido hecho hijo de Dios. Y no tiene usted que agregarle a eso nada para completarlo o para hacerlo más efectivo o para darle un mejor significado, sino que la salvación es completa. La salvación que Dios nos da, no hay que agregarle nada y nosotros nada tenemos que hacer para mejorarla o para hacerla más efectiva.
Aquí se enseña que el Señor entregó a Cristo, que es santo, perfecto, puro, y eso es lo que hace precisamente que la salvación sea completa, el hecho de que Cristo es completo, de que Él es autosuficiente, completamente suficiente para nosotros, no necesitamos agregarle nada más. Entonces, en segundo lugar, la salvación es completa. Los judíos que habían creído en el tiempo de Cristo, ellos pensaban que debían agregarle al hecho de ser salvo por gracia, debían agregarle algunas cosas para hacerla más efectiva acerca de la ley. Y Pablo precisamente les escribe allá en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, y también aquí mismo los versículos que preceden a la lectura que tuvimos, se enseña que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia o se ha manifestado la salvación de Dios. Y la carta a los Hebreos dice que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados delante del Señor, es decir, a nosotros los que creemos o a los que venimos a Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, la salvación es completa. Y cuando usted le entregue su vida a Cristo, cuando usted reconozca sus pecados y venga al Señor, usted será completamente salvo y nada tiene que agregarle a eso. Entonces, en segundo lugar, la salvación es completa. En primer lugar, la salvación es necesaria. En segundo lugar, la salvación es completa. El Señor nos ayuda en todo el sentido de la palabra y nos capacita para estar en su presencia, para estar en comunión con Él, para acercarnos a Él, para reconciliarnos a Él, para entrar al reino de Dios, para entrar a la salvación, para entrar al paraíso. El sacrificio de Cristo en la cruz es completo y no necesitamos nada más que recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, y entonces disfrutaremos de una salvación completa. No hay que hacer obras para ser salvo, no hay que hacer peregrinaciones para ser salvo, no hay que autosacrificarse. Ya el Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario, y solo basta con que nosotros por la fe podamos creer. Entonces, número 1, la salvación es necesaria. Número 2, la salvación es completa. Número 3, la salvación es gratis. La salvación es gratis. Hay muchas cosas importantes o muchas cosas de valor que quizás nosotros queremos adquirir o quizás nosotros queremos obtener y no podemos obtenerla porque no tenemos los recursos, no tenemos el dinero, no tenemos los medios para llegar a adquirir ese bien o algo que a nosotros nos interese. Pero en el caso de la salvación no es así. La salvación de Dios es gratis. La salvación de Dios no nos cuesta dinero. La salvación de Dios no nos cuesta algo que nosotros no tengamos, algo que no esté al alcance de nosotros, sino que está en un precio gratis por parte del Señor. El Señor la ofrece gratuitamente y nosotros no tenemos que aportar solo con nuestra fe, solo nuestra creencia, solo nuestra disposición, solo nuestro reconocimiento de entender que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos y perdonarnos. Pero en el sentido de la palabra, la salvación es gratis. Es decir, que usted no puede decir que no va a ser salvo porque tiene que pagar una gran suma, porque tiene que pagar una gran fortuna. No tiene que hacer eso. No tiene que decir que no va a ser salvo porque tiene que trabajar muchos años para poder adquirir la salvación, no tiene que trabajar para adquirirla. Ya el Señor trabajó, ya el Señor se sacrificó, ya Dios lo entregó por nosotros y la salvación es gratis. Isaías 55, quiero leer ese versículo donde se enseña ahí que podemos venir a Dios de manera gratuita, sin tener que ofrecer nada, sin tener que pagar nada. Nosotros podemos venir al Señor y adquirir la salvación que Él nos está ofreciendo. Isaías 55, voy a leer el versículo 1 de Isaías 55, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí el Señor dice a través de Isaías, que es considerado por muchos el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla mucho acerca del Señor Jesucristo.
habla sobre el Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Redentor. Y entonces, refiriéndose aquí a esa salvación que Cristo venía a ofrecer, a esa oportunidad que el Señor nos traía a través del sacrificio de Cristo, pues el profeta dice aquí, a todos los sedientos, a todos los que tienen sed, a todos los que tienen necesidad, a todos los que reconocen su incapacidad para llegar a Dios por sus propios medios, que nadie puede hacerlo, solo a través de Cristo podemos llegar a Dios, pero a todos los que están sedientos, a todos los que tenemos necesidad, a todos los que tenemos un vacío espiritual, a todos los que entendemos que nos falta algo, a todos los que han buscado en todas las fuentes habidas y por haber y no han logrado llenar su vacío, pues el Señor dice aquí, a todos ellos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, a los que no tienen recursos, a los que no tienen un precio, a los que no tienen bienes que ofrecer, pueden venir de manera gratuita, sin dinero y sin precio, y obtener, dice aquí, vino y leche, o sea, productos que son importantes o que son significativos para la vida física, pero aquí no se refiere a la vida física, sino a la vida espiritual. Pero para comprar vino, para comprar leche, para comprar cosas materiales se necesita dinero. Entonces, para comprar o para adquirir la salvación de Dios, para adquirir la justificación de Dios, para adquirir el perdón de Dios, para adquirir la vida eterna, no necesitamos aportar ningún dinero. Es decir, que la salvación es gratis, está a su entera disposición. También Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Entonces, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo de Dios, la salvación es gratuita, y no es una excusa que usted puede tener para decir que no va a ser salvo, porque no tiene los medios para adquirirla, porque Dios el Señor se la regala gratuitamente. Entonces la salvación es gratis, esa es otra característica de la salvación. Y qué bueno que es gratis, porque eso le da oportunidad a todo el mundo a poder obtenerla, a todo el mundo a poder tener acceso a ella. Si hubiera que pagar, quizás los que no tienen recursos, quizás los que son pobres, que no tienen cómo hacerlo, pues entonces no alcanzarían a ser salvos. Pero dentro de la justicia de Dios, que Dios no hace acepción de personas, Dios ha permitido que la salvación sea gratis. A Él le costó un gran precio, a Dios le costó a su Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo, a Cristo le costó su vida, le costó derramar su sangre en la cruz. Para nosotros no nos cuesta solamente que creer por medio de la fe y acercarnos a Dios y pedirle perdón y reconocer que necesitamos de Cristo. Es lo único que nos cuesta. Entonces, número 1, la salvación es necesaria. Número 2, la salvación es completa. Número 3, la salvación es gratis. Número 4, la salvación está accesible. La salvación está al alcance. La salvación está disponible. Mire lo que dice Hechos 16:31. Y bueno, podemos memorizarlo porque es un versículo conocido. Pero ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se refiere al carcelero de Filipos, allá en Filipo, cuando fue encarcelado el apóstol Pablo y algunos de sus compañeros, que milagrosamente fueron libertados de la cárcel, y el carcelero se iba a matar porque entendían que los presos habían escapado, y cuando él iba a cometer esta acción en contra de él mismo, pues Pablo le advirtió que no se hiciera ningún daño, que todos estaban ahí. Y entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo, señores? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Juan 5:24 también enseña que si cree es salvo. Juan 3:16 enseña que todo aquel que cree que Dios envió a Jesucristo, amó al mundo Dios de tal manera que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Es decir, que la salvación es accesible. La salvación está al alcance de todos nosotros. La salvación no escasea, o sea, la salvación no es un producto que está a la ley de la oferta y la demanda. No, la salvación está accesible en todo momento, está accesible en todo tiempo, está accesible en todo lugar, está accesible cuando usted realmente decida creer, decida reconocer sus pecados y entregarle su vida a Cristo. En ese momento la salvación está accesible y solo tiene que creer. Muchas veces queremos adquirir algo, pero no está disponible en ese momento.
tenemos que esperar que venga de otro lugar, que la traigan quizá de un país, que la importen, no está aquí, y entonces eso nos limita. Pero gracias al Señor la salvación está accesible en todo momento, está disponible, no se agota. Por muchas personas que reciban a Cristo, por muchas personas que sean salvos, la salvación sigue accesible, porque el Señor tiene el deseo, tiene la intención de que todos los hombres sean salvos, porque todos somos pecadores y todos estamos separados de Dios y todos necesitamos acercarnos a Dios. Entonces la salvación es accesible para usted, donde usted se encuentra, en el lugar donde usted está, a la hora que usted lo disponga. El Señor está ahí para responderle y usted solo tiene que clamar y entregarle su vida a Cristo. Finalmente, número 5, la salvación es actual. La salvación es actual, ahora. Es accesible, pero es conveniente que sea ahora, que usted la reciba. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Ahí dice: he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable. Dice ese pasaje allá en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Entonces, la salvación es actual. Y desde el momento en que nosotros podemos reconocer que somos pecadores, desde el momento en que nosotros podemos entender nuestra condición delante de Dios, entonces ese momento es oportuno, ese momento es actual, es ahora en que nosotros debemos entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos certeza, no tenemos seguridad, no tenemos conocimiento de la hora en que nosotros podemos partir de esta vida, o la hora en que Cristo puede venir por su pueblo, puede venir por la iglesia, puede venir por los creyentes. Y entonces, si nosotros partimos o Cristo viene, entonces el tiempo de la salvación ahí entra en una limitación. O sea, después que usted parta de esta vida, usted no tiene oportunidad para alcanzar la salvación. Tiene que hacerlo ahora, mientras vive, mientras tiene oportunidad en esta vida. Ahora la palabra de Dios enseña que espiritualmente estamos muertos, o usted está muerto, hasta que no le entrega su vida a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces recibimos vida espiritual y entra la salvación y adquirimos la vida eterna. Pero número 5, la salvación es actual. En este momento debemos recibirla. Por eso dice el versículo 2, 2 de Corintios capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, número 5, la salvación es actual. Debe ser ahora que la recibamos, porque ahora estamos en pecado, ahora estamos en peligro, ahora corremos el riesgo de morir, ahora corremos el riesgo de que Cristo venga por su iglesia y que levante su pueblo. Y si usted no ha sido salvo, si no ha sido perdonado, entonces no va a tener la oportunidad de entrar a la vida eterna con Dios, al reino de los cielos, a la eternidad. Entonces, la salvación es actual, es ahora. Hay muchas personas que dicen, no, ahora no tengo tiempo, o lo voy a dejar para más tarde, o debo esperar tal situación, o quiero esperar cambiar algunas cosas que debo arreglar. No, la palabra de Dios no nos manda a arreglar cosas, no nos manda a cambiar cosas para entonces venir al Señor, porque en realidad nosotros nada podemos arreglar, nada podemos cambiar. Si así fuera, entonces no hubiese sido necesario que Cristo hubiese venido, que Cristo hubiese dado su vida en la cruz del Calvario y que Cristo se hubiese entregado. Él lo hizo porque nosotros no teníamos oportunidad de hacerlo y porque no contamos con los medios para hacerlo, porque el pecado nos incapacita. Pero en el momento que somos conscientes de eso, entonces en ese momento actual, ahí debemos entonces recibir la salvación y recibir el perdón de Dios para garantizar nuestra liberación del pecado y de las consecuencias que el pecado representa para nosotros. Así que esta mañana hemos hablado de 5 características acerca de la salvación. La salvación es el acto por medio del cual Dios nos perdona, Dios nos salva, Dios nos da vida eterna y Dios nos libra de la consecuencia del pecado. Pero nosotros debemos adquirirla para poder disfrutar de los beneficios de la salvación. Entonces la salvación número 1 es necesaria porque somos pecadores.
La salvación número 2 es completa porque el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz fue completo debido a su perfección. Número 3, la salvación es gratis, no hay que pagar nada para obtenerla, solo creer por medio de la fe. Número 4, la salvación es accesible para todos, está disponible para todos. Y número 5, la salvación es actual, debemos recibirla ahora, porque ahora estamos en peligro y podemos partir de esta vida o Cristo puede venir. Y después que físicamente partamos, entonces ya no hay oportunidad para la salvación. Así que el Señor le bendiga, hermanos, amigos, personas que pueden oír o ver este mensaje. Y vamos a terminar en oración. Padre bueno, Padre eterno, le seguimos bendiciendo y le seguimos alabando y le damos gracias por su palabra que usted nos ha permitido compartir en esta mañana. Esperamos, Señor, que sea de bendición para cada uno de los hermanos, cada una de las personas que puedan tener acceso a ella. Este tema importante acerca de la salvación. Gracias, Señor, que usted nos ha salvado, usted nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Ayúdenos, Señor, a ocuparnos de nuestra salvación, como dice su palabra, que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que no debemos descuidarnos de la vida cristiana, no debemos descuidarnos de las cosas que el Señor nos manda. Debemos hacer todo aquello que el Señor requiere de nosotros. Debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos compartir el Evangelio, debemos testificar. Todo esto es parte de la salvación. Pero hay muchas personas todavía que no han sido salvos, que no le han entregado su vida a Cristo y por lo tanto no disfrutan de la salvación. Pero que puedan conocer estas características que hemos visto en esta mañana y que esto le pueda ayudar a ellos identificar correctamente este acto de Dios y recibirlo para reconciliarse con Dios y alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por todo y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.